Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Permítanme felicitarles porque, como lo decía el día de hoy por la mañana, para nosotros el día domingo debe ser el día del Señor. Yo les explicaba porque algunos, ya he escuchado cuando oyen esa frase del domingo, el día del Señor, dicen, es que todos los días son los días del Señor. Y en efecto, Dios es Dios todos los días, eso no cambia. Pero no es cierto que nosotros podemos estar todos los días, todo el día en la casa del Señor. Tenemos diferentes ocupaciones, sus trabajos y otras actividades que todos ustedes tienen, y no pueden estar todos los días en la casa de Dios. Pero sí tenemos que tener nosotros el tiempo, hacer el tiempo cada semana para estar en la presencia del Señor. Por eso es que digo el día domingo, porque es el día que la mayoría descansan y es el día en que nosotros también debemos dedicarle tiempo al Señor. En la iglesia es el único día en que hay dos celebraciones, una en la mañana y otra en la noche. Para los que pues no tienen tiempo de venir a una, pueden venir a la otra, de tal manera que todos hagamos el tiempo el día domingo para estar delante del Señor. Bueno, mis hermanos, hay otra cosa también que quiero antes de ir a la meditación mencionar, y es que hoy es el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Yo quiero que les demos un fuertísimo aplauso a todas las mujeres que forman parte de esta congregación. Muchas felicidades, hermanas, en el Día Internacional de la Mujer. En esta iglesia estamos en contra del machismo, pero también estamos en contra del feminismo. Estamos claros que delante de Dios, la Biblia dice, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, griego ni escita, judío ni griego. Delante de Dios todos valemos lo mismo. Amén, hermanos. Así es que, si bien es cierto, no somos de los que apoyamos el machismo, tampoco el feminismo, porque de repente hay algunos que se quieren ir al otro extremo, ¿verdad? Así que hay que mantener el equilibrio y tener claro cuáles son los roles que Dios nos ha delegado a cada uno en este mundo. Bueno, mis hermanos, ahora vamos a ir a la palabra. Ahora sí, el tema de esta noche es líbranos del mal. Es el tema que le pusimos. Y cuando hablé de eso, mi hijo me mencionó, me dijo, hay una película que así se llama. Y yo no recuerdo cuál es, si la he visto, pero le dije, bueno, pero líbranos del mal es una frase que forma parte de la oración modelo que Jesucristo nos planteó a la iglesia, ¿o no es cierto? Y yo quiero que vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo 9. Líbranos del mal, se titula el mensaje de esta noche. Búsquela, no se vaya a poner en pie, solamente me dice amén cuando haya encontrado la cita. Y acompáñenme en la lectura. Dice, vamos a leer del 9 hasta el 14, vamos a leer la oración modelo, porque ahí hay una frase que yo es de la que quiero valerme esta noche para compartir con la iglesia, tema de familia. Dice el 9, vosotros pues oraréis así. Jesús enseñándole a sus discípulos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿A quién debe ir dirigida nuestra oración? ¿Al Hijo o al Padre? Al Padre, ¿verdad? Así que cuando nosotros comenzamos a orar, ¿a quién debemos dirigir nuestra oración? Al Padre. Por eso Jesús dice, Padre nuestro, que estás en los cielos. Eso es para aquellos que tienen la costumbre de, Señor Jesús. ¿Ya conoce usted, verdad? Vaya. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El 13, y no nos metas en tentación, sino que líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Oremos, mis hermanos. Dios mío, gracias por tu palabra, porque en ella siempre encontramos consuelo, siempre encontramos consejo también, Dios mío. Encontramos
sabiduría, fortaleza, para cualquier circunstancia que estemos pasando, Señor. Esta noche te alabo, te bendigo por reunir a tu pueblo, Señor, para adorar tu nombre, para exaltarte, para proclamarte como nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey, Papito, y para alegrarnos en tu presencia junto con nuestra familia, mi Dios. En esta hora también disponemos nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para ti, mi Dios, y te pedimos que hables a nuestras vidas. Edifícanos con tu palabra. Espíritu de Dios, habla a tu iglesia, háblale a tu pueblo, Señor. Todos aquí tenemos deseos, sed, hambre de ti, Señor. Bendícenos esta noche y una vez más edifica nuestras vidas con tu palabra. Dios, yo me pongo en tus manos y te suplico que seas tú, Señor, usándome para hablarle a tu pueblo, a tu iglesia, Padre. Gracias, mi Dios. Te damos en esta noche, oramos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, dice en el versículo 13 de la oración modelo, el Señor planteaba como una de las cosas que debemos pedirle al Señor, que nos libre del mal. ¿Y por qué será que Dios quiere que nosotros le pidamos a Él que nos libre del mal? En la oración modelo Dios puso esos dos elementos que están en el versículo 13. Uno de ellos dice, no nos metas en tentación, y la otra es, líbranos del mal. ¿Por qué será? Porque, hermanos, debemos nosotros entender, tener claro que en este mundo estamos expuestos a las acechanzas del diablo de manera permanente. Nuestro adversario constantemente nos acecha como león rugiente, dice la Biblia, para devorarnos. Él, como parte de su estrategia para arruinar nuestra vida, constantemente nos está acechando a nosotros, y no solo a nosotros, sino a nuestras familias también. Él quiere destruirnos, hermano. Él quiere ver de qué manera hace de nuestras vidas miserables, de qué manera Él puede tomar venganza con Dios, con nosotros, que somos su especial tesoro. Así que tenemos que tener claro que el mundo entero está bajo el maligno, y uno de nuestros retos es no dejarnos absorber por la maldad que hay en este mundo. Imagínese, hermano, si Dios no hubiese hecho el pacto con Noé después del diluvio. ¿Qué cree que hubiera pasado si Dios no hubiese hecho ese pacto con Noé? ¿Y sabe cuál pacto hizo Dios con Noé, verdad? ¿Cuál era el pacto? Que nunca más volvería a destruir a la humanidad con una inundación, con un diluvio como el que ocurrió en tiempos de Noé, en el cual solamente sobrevivió Noé y su familia. ¿Qué pasaría si Dios no hubiese hecho ese pacto? Podría ser que cada vez que la humanidad se hubiese, digamos, se hubiese contaminado de maldad, Dios hubiera vuelto a hacer lo mismo. Bueno, ya es tiempo de otro diluvio, dice el Señor. Y quizás a estas alturas ya nos hubiera tocado otro, ¿verdad? ¿O no cree usted? Si el Señor hubiese seguido esa misma tónica de los tiempos de Noé, pregunto, ¿acaso en este tiempo no nos tocaría otro? ¿Verdad que nos tocará otro diluvio? Veamos lo que dice Génesis. Yo por eso quiero que leamos lo que dice Génesis capítulo 6, versículos del 1 en adelante, que es algo de lo que voy a hablar un poco. Dice Génesis capítulo 6, versículo 1. Es el primer libro de la Biblia para que no le cueste encontrarlo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, es decir, el mundo se empezó a llenar de seres humanos. Acuérdense que los primeros habitantes fueron Adán y Eva, y ahí el Señor empezó a multiplicar. Por eso les dijo, multiplicado hizo juzgar la tierra. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Es decir, Dios dijo, yo no voy a estar peleando con estos hombres rebeldes, obstinados y perversos. Yo le voy a poner límite a sus días. ¿Por qué? Porque hasta antes de esto los hombres, ¿cuánto vivió Matusalén? 900 y la Juana, decimos nosotros, vea. ¿Se imagina usted vivir 900 años, hermano? Dios mío, o sea que vivir unos 500 sería promedio, ¿verdad?
O sea que antes lo vivían como en el tiempo de los dólares, ¿verdad? Que hoy los 900 se han acortado a 90. ¿Verdad? Entonces, imagínense vivir por ahí, es el promedio, 800, 700, 900 años. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Entonces Dios dijo, pero como vio que los seres humanos se habían corrompido y su corazón estaba más inclinado para el mal, no, Dios dijo, no voy a contender con ellos para siempre, voy a poner límite, 120 años. Había gigantes en la tierra, dice el verso 4, en aquellos días y también después que se llegaron las hijas de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová, en el verso 5, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Qué es lo que vio Dios? Que la maldad era mucha, la maldad de los hombres, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y eso le provocó al Señor indignación, y dice el 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero en el versículo 8 hay un buen pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Dice el verso 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, dice el verso 9. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ok, Dios toma la decisión de destruir, y ahí es donde el Señor decide, voy a destruir la tierra con una inundación, el diluvio. Cuando Dios toma la decisión, ¿qué es lo que mueve a Dios a tomar esa decisión? El dolor que le causa, porque dice el verso 6, si usted lo vuelve a leer, al final del verso 6, la Biblia expresa que a Dios le dolió en su corazón ver la maldad de los hombres. Así dice al final del versículo 6, y le dolió, ¿qué dice? Lo lee conmigo. Le dolió en su corazón. Es decir, hermano, entendamos esto. A Dios le duele cuando nosotros, su creación, nos dejamos absorber o envolver por la maldad del mundo. A Dios le duele eso. Así que cuando nuestras familias están siendo absorbidas o están siendo como el cáncer consumidas por la maldad de este mundo, a Dios le duele en su corazón. Uno de nuestros esfuerzos debe ser evitar que tanto nosotros como nuestras familias sean absorbidas por el mal, porque aquí en este caso Dios escogió a un hombre y a su familia para salvarla, para guardar la descendencia de los hombres. Dijo, Noé, por ser un hombre en medio de esa generación de gente mala, perversa, que solamente buscaban el mal, Dios encontró un hombre justo. Dios encontró un hombre junto con su familia al que le da el título de decir, con Dios caminó Noé. Era un hombre perfecto también, algo parecido a Job. Dios vio en Noé un hombre que tenía temor de él, un hombre que tenía el deseo de agradar a Dios. A pesar que más adelante la historia dice que Noé, tan pronto el diluvio pasó, sembró una vid, hizo vino, se emborrachó y se quedó desnudo en la mitad de la casa. Y los hijos llegaron a verlo ahí, era de bolos locos, ¿verdad? Que ya bolos se chuloneaba. Entonces, no era exactamente que fuera un hombre sin errores, pero Dios lo consideraba un hombre justo. Porque Dios, se los decía el otro día, Dios en este caso de vernos, de cómo nos ve Dios, yo creo que Dios nos ve de una manera diferente a como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios, se los contaba el otro día, no sé cuándo, ¿se recuerda? ¿Y cómo era David? Y era conforme al corazón de Dios y era adúltero y asesino. Esos fueron los errores que cometió David. En el caso de Salomón, les decía, a pesar de ser el hombre más sabio de la tierra, era idólatra. Y así podríamos mencionar otros ejemplos de personas que, aunque Dios los veía como hombres rectos, tenían sus defectos. El caso de Abraham, decíamos que se supone que era el padre de la fe, pero cuando Dios le hizo la promesa de que iba a tener un hijo, no le creyó a Dios y era el padre de la fe. Entonces Dios tiene otra manera de vernos a nosotros y gloria a Dios por eso.
¿verdad? Porque Dios nos ve de una manera diferente a como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Ahora bien, volviendo al tema de la maldad. Entonces Dios se encuentra en medio de esa generación perversa, en esa generación que estaba entregada a la maldad. Dios encuentra a un hombre junto con su familia, del cual Dios decide hacerse para acabar con la maldad. Entonces Dios dijo, para acabar la maldad, aquí sí vale ¿cómo se llama? El dicho aquel que una manzana podrida. Entonces Dios dijo, para arreglar el mal aquí hay que acabar con las manzanas podridas. A propósito, yo le quiero decir, y si usted lo ve en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, se va a dar cuenta que la estrategia de Dios para acabar con el mal era acabar con las personas que provocaban el mal. De verdad, véalo en la Biblia. A los hechiceros, ¿qué había que hacerles? A los que practicaban magia o algún tipo de hechicería, ¿qué cree que decía Dios que había que hacer con ellos? Había que matarlos. A los adúlteros, ¿qué había que hacer? Había que matarlos. A los idólatras, ¿qué cree que había que hacer? Había que matarlos. A los hijos rebeldes, ¿qué cree que había que hacer? Había que matarlos. Hermano, en los tiempos del Señor, Dios dijo, miren, y había una frase que es bien común en esos pasajes de la Biblia, que dice, así quitarás el mal de en medio de ti. Esa era la manera en que Dios decía librarnos del mal. Tenía un método así bien radical el Señor, pero la verdad es que funciona. La verdad no lo podemos negar, funciona, hermano. Si el mundo nuestro hoy por hoy está como está, porque nosotros como sociedad hemos permitido toda clase de aberraciones. Porque hoy ya toleramos cualquier cosa. Hoy se tolera la homosexualidad, el colmo de los colmos. Hay iglesias cristianas o evangélicas, entre comillas, en los Estados Unidos que ya están casando homosexuales. Imagínense, ¿verdad? O sea, cabal, ¿verdad? Entonces, hermano, la maldad lamentablemente está presente en el mundo y nosotros tenemos que ser, en ese sentido, los tiempos cambian, la manera de presentar el evangelio cambia, pero los principios son inamovibles. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que mantenernos fieles a los principios del Señor y tenemos que cuidar a nuestra familia. Y por eso el título del mensaje, líbranos del mal. Porque si bien es cierto, Dios hizo el pacto con Noé y le dijo nunca más. Porque seguramente a Dios, luego que había destruido, también empezó a haber acabado con toda la humanidad. Y Dios dijo, nunca más voy a destruir la tierra de esa manera. Pero no significa, el que Dios haya dicho nunca más un diluvio, no significa que Dios no castigue la maldad de la humanidad. Claro que sí. ¿Cómo cree que Dios castiga la maldad de los hombres? ¿Se recuerda usted, los que han leído esa historia saben que en una ocasión David hizo algo? Además del pecado de adulterio y de matar a Urías Eteo, David cometió otro error. ¿Alguien recuerda el otro error que David cometió? ¿Lo recuerda? En una ocasión el corazón de David se llenó de arrogancia y de orgullo. Y David creyó que él tenía el ejército más numeroso y más fuerte de toda la tierra. Entonces David quitó sus ojos del Señor y empezó a confiar en su ejército. Y se le ocurrió una idea y mandó a llamar al general del ejército y le dijo, quiero que me hagas un censo, quiero ver cuántos soldados tengo. Y el general todavía le advirtió y le dijo, mira, mi rey, ¿y para qué quieres saber si ya todos saben que tú tienes el ejército más poderoso? Porque Dios está contigo, hombre. ¿Para qué los vas a contar? Pero no, a David se le metió la pila que él quería saber cuánto. Seguramente para alimentar su ego, ¿verdad? Tengo miles y miles y miles. Entonces eso a Dios le ofendió. Y como David insistiera en hacer esto, el general no le quedó más remedio que obedecer. Y comenzó a hacer el censo. En ese momento Dios le manda a decir a David, por lo que acabas de hacer, yo he decidido darte una lección. Y te doy 3 opciones. No recuerdo exactamente las 3, pero eran 3, algo así eran. 3
3 meses de hambre, no sé, o huir 3 años de tus enemigos, o que el ángel de Jehová descienda y acabe con los que están en medio del campamento. Lo cierto es que David escogió una de ellas, que fue que el ángel del Señor descendiera, y dice la Biblia que en un solo día Dios mató a 70,000 hombres, en un solo día, por el pecado de uno solo. Entonces, no es que Dios después de que Dios dice ya no va a haber diluvio, ya Dios no va a castigar la maldad. ¿Cómo no? Si la castiga. Pregúntele a los judíos, ¿cuántos judíos mató aproximadamente Hitler con esa locura que se le metió entre los años 30 y 40 del siglo pasado? ¿Cuántos son aproximadamente? ¿Alguien sabe? Como 6 millones. Es como que hubiese matado, exterminado a El Salvador entero. Es enfermo mental. 6 millones de judíos. Ahora, yo no soy aquí juez ni nada, pero esas cosas no pasan por gusto, mi hermano. Allí murieron niños, mujeres, ancianos, es decir, indiscriminadamente, ¿eh? Este hombre, que obviamente, hermano, este tipo tiene que haber estado movido por el diablo para hacer semejante cosa. Entonces, lo que quiero decir es que el hecho de que Dios ya no haga otro diluvio no significa que no castigue la maldad. Le voy a decir algo que mi apreciación personal, es mi apreciación personal. Creo que situaciones como el flagelo de la violencia que vive nuestro país es una de las consecuencias de que mucha gente en este país no le interesa nada acerca de Dios. Le damos la espalda a Dios, lo ofendemos, nos burlamos de Él. Y digo, nos burlamos por decir, por no hacerme yo el que no, nosotros no, ¿verdad? Claro, nosotros tratamos de agradarlo a Él, pero me refiero para hablar en general de nuestra sociedad, de nuestro país. A la gente se le habla del evangelio y mucha gente no le importa. Entonces, ¿cuál es el resultado? Ahí tenemos el flagelo. ¿Qué tenemos? Y aquí es donde yo quiero relacionar la situación que vivimos con lo que nosotros como iglesia debemos hacer. Es tratar de mantenernos al margen de ese mal. Porque nosotros no vamos a ser escuadrones de la muerte, ni sombra negra, ni grupos de exterminio. No los vamos a hacer, obviamente. No es a eso a lo que el Señor nos ha llamado. Ni tampoco vamos a hacer búnker en nuestras casas, ¿verdad? Y vamos a salir a la calle en vehículos blindados. No tenemos la capacidad de hacerlo, pero tenemos que continuar viviendo en este mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Mantenernos al margen de la maldad. Y por eso el Señor decía en la oración: pídanle a Dios que no los meta en tentación y que los libre del mal. Usted y yo debemos pedirle, más en días como estos. Yo me entero y me indigna. La verdad me indigna, pero pues, ¿y qué puedo hacer? Me indigna, me dicen, hermano, mire hermano, en los últimos días hay 2 hermanos que me han llamado para decir: hermano, me acaban de robar el teléfono. Hoy les ha agarrado pila ahí cerca de la colonia San Antonio, está robando. No hagamos los locos, no me diga que usted no sabe. Jamás de alguno ya lo desplumaron ahí. Ahora, ¿quién nos puede a nosotros librar de esto? Ya le dije, nosotros no vamos a ser escuadrones de la muerte ni grupos de exterminio, pero tenemos un Dios que tiene maneras para arreglar estas cosas. Y lo único que usted y yo tenemos que hacer, orar. Orar por un lado, para que el Señor arregle esto. Y por otro lado, cuidar que nuestras familias no se vean involucradas en este tipo de cosas. ¿Por qué, hermano? Mire, porque hay situaciones que tampoco no nos hagamos tontos. Hay situaciones, como dice la Biblia, como la golondrina en su vagar, dice, y no sé cuál es la otra frase que dice, así la maldición, dice, nunca viene sin causa. No recuerdo cuál es la otra frase del proverbio, pero como la golondrina en su hogar, dice, así la maldición nunca viene sin causa. Debemos tener cuidado, porque hay familias que están descuidando a alguno de los miembros de la familia, se meten en problemas y luego las familias enteras se ven comprometidas, se ven emproblemadas. ¿Por qué? Porque han permitido que el mal entre, que el diablo se meta en su familia, se meta en su hogar, y luego vienen las consecuencias, que es de lo que Dios nos quiere librar. Yo quiero que por favor vea conmigo Gálatas 1:4.
Gálatas 1:4. Líbranos del mal es el tema, ¿verdad? Ya sabemos que en el mundo hay maldad, pero Dios quiere que nosotros estemos exentos de ella. Gálatas 1:4, ¿qué dice? 1:3 y 4. Dice Pablo escribiéndole a los Gálatas: gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué, hermanos? O sea, el Señor se entregó, entre otras cosas, para librarnos del siglo malo, es decir, de la maldad del mundo. Lo que el Señor quiere es librarnos de la maldad que hay en este mundo, apartarnos. Y eso es ser santo, ¿ves? Ser santo es ser apartado para Dios. Líbranos del mal. Señor, el mundo se está corrompiendo, pero líbranos del mal. Apártanos de ella. No permita que nosotros seamos parte de esa maldad, sino estar lejos, fuera de la maldad que hay en el mundo. Quiero que vea conmigo otro pasaje. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 27. Santiago 1:27. ¿Qué dice Santiago 1:27? La religión pura y sin mácula, es decir, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Y qué más, hermano? Y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, si nosotros nos consideramos religiosos, la religión que le agrada a Dios contiene esos elementos: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, es decir, ser piadoso, ¿verdad? Amar al prójimo. Y lo otro sería y guardarse sin mancha del mundo, que tiene que ver con amar a Dios. Si yo amo a Dios, voy a tratar de apartarme del mal. Ese es el mensaje que yo le quiero decir a ustedes esta noche. Mire, enséñele a sus hijos, a los de su casa, a apartarse del mal. ¿En qué sentidos? Consejos tan prácticos como esto: hijo, si usted no tiene nada que hacer, ¿por qué va a andar en la calle, pues? Y menos de noche. Por ejemplo, ¿eh? Son consejos que hoy los padres sabios y cristianos le podemos dar a nuestros hijos. ¿Qué tienen nuestros hijos que andar haciendo en la calle de noche? Si no necesitan, si no es algo importante. O reunirse en lugares ahí con amigos, ahora en lugares públicos. Mira, me voy a reunir con... ¿Qué cosas tienen que estar haciendo? No, hombre, hay que tener la precaución, la cautela y apartarnos del mal. Escoger nuestras amistades, las personas con las que nos relacionamos, con quienes establecemos vínculos. Tener cuidado de que no sea gente que nos vaya a meter en problemas. Eso es la religión que agrada a Dios: guardarnos sin mancha del mundo. Quiero que vea ahora conmigo la primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 10. Primer carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 10. Porque el que ama la vida, dice otra versión, aunque aquí dice porque el que quiere amar la vida, otra dice el que ama la vida y quiere ver días buenos, refrene su lengua y de mal y sus labios no hablen engaño. Relaciono esto con lo que hablábamos el día jueves, que Pablo, cuando presenta la vida de pecado, de lo primero que hablaba, ¿de cuál era? ¿Se acuerda? Que decía que veneno de áspida hay en su lengua y su garganta hablan engaño y bueno, y hablaba de que la mayor parte de pecados se cometen con lo que decimos, con la manera en que hablamos. Entonces aquí dice que el que no quiere, que quiere vivir bien, que quiere vivir tranquilo, que quiere vivir feliz y ver días buenos, refrene su lengua de hablar engaño, dice. Y dice en el 11, apártese de él. Vale. Nosotros le vamos a pedir al Señor que nos libre del mal. Amén, iglesia. A nuestra familia usted va a orar y le va a decir: Señor, líbranos del mal y no nos meta en tentación, Dios mío. Oren por su familia. Pero usted va a hacer lo que dice este versículo 11. ¿Qué va a hacer? Dice ahí: si usted quiere ver días buenos, si usted ama su vida y quiere ver días buenos, apártese del mal. El sabio ve el mal y se aparta, mi hermano. Aprendamos eso con los de nuestra casa y vamos a ver días buenos.
y vamos a vivir tranquilos. Y aunque el enemigo ande ahí queriéndonos acechar, como nosotros vamos a vivir con sabiduría, con prudencia, no vamos a permitir que el diablo vaya a destruir nuestras familias. Entonces, aprendamos a ser cuidadosos en ese sentido y a no darle lugar al diablo. Fíjese que a mí me llama la atención una de las cosas que el Señor nos enseñó a orar, diciéndonos que le pidamos al Padre que nos libre del mal. Pero cuando Jesús oraba por sus discípulos también pedía lo mismo. Quiero que vea Juan 17:15. Me llama la atención la oración de Jesús, que Él dice: yo no te pido que los quites del mundo, le dice al Padre cuando oraba por Él. El capítulo 17 entero es la oración de Jesús antes de ser inmolado. Es una oración que Él hace por sus discípulos. Y le dice en el versículo 15, dice, bueno, leamos el 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Eso mismo que le pasa que le sucedía a los discípulos del Señor, no crea que nosotros es diferente. El mundo nos aborrece solamente porque nosotros escuchamos y queremos agradar a Dios. Eso no, que no le extrañe, que haya gente que nos odia o que nos detesta, a los que no les simpatizamos por el simple hecho de que nosotros queremos agradar a Dios. Ellos lo ven de una manera diferente. Entonces dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Usted y yo no somos del mundo, hermano. Como tampoco yo soy del mundo, dijo Jesús. Ahora le dice al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que lo guardes del mal. O sea que primero Dios nos enseñó a nosotros a orar y pedirle al Padre que nos libre del mal, pero también nos manda a que nosotros nos apartemos del mal. Pero Él por su lado también está orando por nosotros para que seamos guardados del mal. ¿Se entiende eso, hermano? O sea, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos libre del mal. Jesús ora por nosotros que seamos librados del mal, pero nosotros tenemos que ser lo suficientemente sabios para apartarnos del mal y enseñarle a nuestra familia a apartarnos del mal. Cuando hacemos eso, Dios tiene cuidado de nosotros, ¿ves? Hay una historia, y con esto quiero ir finalizando. En el capítulo 1 y 3 del libro de Daniel se plantea el ejemplo. Daniel, recuerda el capítulo 1 de Daniel, lo que Daniel le pide hacer al jefe de los... ¿De quiénes era? ¿De los qué? De los sabios, de los sátrapas, ¿verdad? Algo así. Había el administrador, digámoslo ahí, ¿verdad? Le dice Daniel a este hombre que por favor no le obligue a comer bueno, literalmente la Biblia dice, le pidió que no le obligara a contaminarse con lo que comían los que vivían en Babilonia, ni con los hábitos que ellos practicaban. Daniel le dijo: yo quiero que me des la oportunidad de vivir de la manera que yo he aprendido, en mi tierra, con mi pueblo, con mi Dios. Entonces te quiero pedir que me des la oportunidad de vivir no como ustedes viven, sino de la manera en que yo he aprendido. Entonces el hombre que estaba responsable del cuidado de ellos le dice: mira, lo que pasa es que a mí me han dado la responsabilidad de cuidarte para que vos te conviertas en un sabio, para que vos estés al servicio del rey. Y si yo les doy a estos, los trato de una manera y con vos hago la diferencia, y si después de unos días a vos te ven que vas a andar ahí todo desnutrido, eso es lo que le quiso argumentar él. Si te ven a vos todo desnutrido ahí, todo debilucho, todo paliducho ahí, a mí me van a dar en la nuca, porque van a decir: ¿por qué no lo has alimentado a este bien? Pero Daniel le dijo: haz la prueba y verás al cabo de algún tiempo si yo no te respondo. El final del capítulo 1 dice que cuando los evaluaron a todos, los que habían sido criados a la manera de Babilonia, que en este caso representa el mundo, y Daniel, que había vivido a la manera de su Dios, ¿quién sobresalió? Daniel, porque él pidió no contaminarse con el mundo. Yo le aseguro que si usted y yo hacemos lo mismo y le decimos al Señor: Señor, yo no quiero vivir como el mundo, estoy en el mundo pero no soy del mundo, yo quiero vivir a la manera que a ti te agrada, Señor, Dios nos va a hacer, no digo mejores, pero Dios va a tener cuidado de nosotros siempre. Es que Dios tiene cuidado de su pueblo.
En el capítulo 3, otra historia parecida. Ya en esta ocasión era Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? O Abednego. Los 3 jóvenes que fueron obligados a postrarse delante de la estatua de Nabucodonosor y adorarla. Y cuando fueron obligados, ellos dijeron: si nuestros principios nos dicen que nosotros delante de nadie, de ninguna estatua o imagen, tenemos que postrarnos y adorar, solo delante de nuestro Dios. Así que y vamos a mantenernos íntegros en eso. Y cada vez que sonaba ahí una musiquita, ¿verdad? Había alguien que sonaba ahí la flauta, el salterio y no sé qué más. Todos tenían que postrarse y adorar. Y vienen y les ponen el dedo con el rey de que ellos no lo hacían. Y le dicen, los manda a llamar el rey y les da la última oportunidad. Dice: bueno, les vamos a dar el último chance. Se van a postrar y van a adorar la imagen. ¿Y qué les responden los muchachos? Mira, rey, no te vamos a responder en este asunto, pero debes saber una cosa: que el Dios a quien servimos, a quien creemos, Él nos librará del horno. Si vos nos vas a meter, porque la condena era ser quemados en un horno de fuego. Y dice que en esa ocasión el horno lo calentaron 7 veces más de lo normal. Estaba pero que ardía. Tanto así que a los que les delegaron ir a arrojar a los muchachos en el horno de fuego, ellos se quemaron. Ellos se quemaron. Y los chicos, digo los chicos porque dice los jóvenes, ¿verdad? Fueron arrojados en el horno de fuego. Y en el horno de fuego, luego desde lejos el rey se asomó a ver que allá adentro andaban unos, pero danzando. ¿Se imagina usted un horno que solo a la orilla quemaba a las personas y ellos allá adentro andaban bailando? Yo creo que andaban bailando el poderoso de Israel, ¿verdad? Él es el poder. Allá adentro. Y ya no eran 3, eran 4, dice la Biblia. Ahí andaba el Señor con ellos. Y salieron vivos del horno de fuego. Daniel más adelante salió vivo del foso de los leones también. ¿Y sabe cuál fue lo único que estos jóvenes pusieron en su corazón? No ser como la gente de Babilonia. Ellos dijeron: no queremos ser como el mundo. No queremos ser como ellos. Hay un pasaje que solo se lo voy a leer por tiempo, ya no le voy a pedir que lo busque, si usted quiere lo anota. Le dice en Jeremías, capítulo 15, versículo 19, Jeremías le dice así al pueblo de Israel: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, le dice, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y le dice al pueblo: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Dios nos pide a nosotros que nosotros, al convertirnos a Dios, nos mantengamos fieles a Él. Y aunque el mundo nos empuje, aunque el mundo nos presione y aunque el mundo trate de seducirnos para que nos amoldemos a este siglo, nosotros tenemos que mantenernos fieles a nuestro Dios, junto con nuestra familia. Y aunque esto en alguna medida represente algún riesgo o algún peligro, hermano, debe usted tener la plena certeza y la seguridad de que Dios tendrá cuidado de nosotros. Él nos librará del mal, porque allá está Jesús intercediendo y orando por nosotros constantemente, no para que seamos quitados del mundo, sino para que seamos libres del mal. Y nosotros debemos también apartarnos del mal y orar constantemente por nuestras familias y nuestros hogares para ser libres del mal. Así es que, hermanos, el que tiene oídos para oír, oiga. Oremos. Padre,